Dios y Padre bendito, gracias te damos, Señor, por regalarnos estar congregados esta noche. Gracias te damos, Señor Celestial, porque ahora podemos estudiar tu palabra. Gracias por tu misericordia y por tu compasión, que de tantas maneras muestras en nuestro favor. Gracias, Señor, por darnos con el querer, el hacer, al poder estar en este momento, Señor. Bendito Dios, rogamos que seas perdonando nuestros pecados, las tantas formas como nosotros te ofendemos. Y rogamos, Señor, que sigas obrando con tu palabra en nosotros, limpiándonos, cambiándonos, llevándonos a ser a la manera de nuestro Señor Jesucristo, a la vez que nos vamos apartando de las cosas propias del viejo hombre, Señor. Pedimos, Señor Celestial, para tal fin que nos des la bendición de tu palabra, bajo la enseñanza de tu Santo Espíritu, recibiendo de tu parte la capacidad de entender, escuchando con mansedumbre y procurando, Señor Celestial, que tu palabra en nosotros realmente sea fe viva, de aquella que se evidencia con obras conforme a tu buena voluntad. Señor, dirígenos en tu misericordia y ayúdanos, te lo pedimos. Y damos gracias, Señor, por ese tiempo de enseñanza que estamos iniciando ahora. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que vayamos a Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2. Tenemos una porción larga frente a nosotros, 70 versículos, y vamos entonces, con la ayuda del Señor, a ir avanzando en la lectura, haciendo algunas anotaciones, pensando todo el tiempo en lo que hasta el momento Dios nos ha enseñado recientemente en torno a este libro. Como ustedes lo saben, pues ya están volviendo, por lo menos, algunos de los cautivos. El primer grupo de los que estaban cautivos en Babilonia ha comenzado su regreso. Recuerden, es un decreto proferido por Ciro y sabemos, como lo hemos visto en otros momentos, que Ciro tenía un papel profetizado por el Señor cuando menos 200 años de que él existiera. Y ahora en el capítulo 2 vemos a los que están regresando, el primero de los tres grupos, según entendemos. Nos ubicamos entonces en el versículo número 1 de Esdras capítulo 2. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. ¿Por qué se llama aquí provincia o por qué se habla de provincia? Pues recuerden, mis hermanos, Judá va a ser como una provincia en este momento de los persas, en su momento de los babilonios. Ellos siguen bajo el dominio de gentiles, en este caso, repito, de los persas, y son eso. Lo que en otro momento fuera un reino, ahora, 70 años después, solo puede ser descrito como una provincia. Si bien ellos van a estar volviendo a su tierra por disposición de Dios, bajo decretos como el de Ciro del que hemos hablado, ellos mantienen su condición de súbditos. Y nosotros vemos aquí que están subiendo del cautiverio, están llegando a, o se espera que estén llegando a la ciudad, pero por favor tengamos presente que tanto Jerusalén como Judá en general, pues estaría afectado, aunque no sabemos en qué proporción, por lo que sería propio de en su momento haber sido invadidos por los babilonios. Jerusalén está arrasada, tanto las murallas, los muros que le rodean como el templo están destruidos y sabe Dios cuántos otros
cuántas otras ciudades o partes de Judá. A esto, recuerden mis hermanos, hay que sumarle el hecho de que cuando los de Judá son llevados cautivos, se dispone que entren gentiles a habitar en Judá, o sea que cuando pensamos en el regreso de estas personas, pensamos en regresar a un lugar con unas inmensas complicaciones en cuanto a la estructura, la presencia de personas que no serían judías, y entonces este regreso, aunque lo vamos a estar viendo con la ayuda del Señor con más calma en otros momentos, va a tener un montón de retos y de tristezas. Están contentos, están regresando, pero todavía Dios tiene un trato para con ellos. Y entonces vemos nosotros el versículo número 2. Dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reún y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel se pasa a continuación a relatar. Y en este punto parece oportuno recordar que este Zorobabel, para algunas personas es el mismo Sesbazar del que vimos en el final del capítulo anterior. Otros dicen, no, este no es Sesbazar. Sesbazar fue una persona que puso Ciro para que se encargara de liderar en lo civil a los de Judá que están volviendo, pero no es Zorobabel. Otros dicen, sí es Zorobabel, solo que Sesbazar sería el nombre que se le dio por parte de los persas. En todo caso, este hombre que ustedes ven aquí como Zorobabel, tiene un nombre que nos pone a pensar en la realidad que estaba viviendo el pueblo en general en ese momento, porque Zorobabel significa como tal descendencia de Babilonia. Es decir, Zorobabel había nacido en Babilonia. Zorobabel nace siendo un cautivo, sí, descendiente de judíos, pero descendiente en la cautividad. Lo que sabemos de él, les repito, para algunos va a ser el mismo Sesbazar, para otros es una persona diferente, pero lo que entendemos de este hombre, si pensamos que es un descendiente o un judío, es que es de la línea o del linaje de David. Por un lado. Por otro lado, nosotros también vemos en el presente, cuando vemos lo que él va a hacer aquí, es que va a tener a su cargo el liderazgo de los asuntos civiles. Ojo, Dios permite que haya un hombre, en este caso Zorobabel, que por mucho que su nombre diga que es descendencia de Babilonia, va a estar siendo usado por Dios para guiar en los asuntos civiles al pueblo que está volviendo, porque como lo vamos a ver en este capítulo, sin duda alguna, Dios tiene un orden muy clarito en medio de muchísimas personas, en medio de muchísimos grupos. Dios mantiene un orden completo en cómo está regresando a su pueblo de la cautividad a Judá, a Jerusalén. Recuerden, el principal deseo es reconstruir el templo. Continuamos. Y entonces habla también aquí de Jesúa. Este Jesúa viene a ser un descendiente de Josadac. Y vemos que Jesúa como tal, por su ascendencia, por de donde él venía, sería del grupo de los sumos sacerdotes. Es decir, que este Jesúa que va a ejercer como ese primer sumo sacerdote de entre los que regresan a la tierra prometida, él va a tener un papel trascendente en qué tema: liderazgo espiritual. Es un descendiente de sumo sacerdote. Su nombre, es bonito recordarlo, significa Jehová salva. Así como Zorobabel significa descendencia de Babilonia, Jesús significa Jehová salva, y de alguna manera, si bien esos son nombres personales de dos judíos que existieron de forma individual en su momento, yo creo que a ustedes y a mí nos pone a pensar un poco en una combinación de realidades. Por un lado tenemos a un pueblo que está volviendo a tierra, son descendientes de la cautividad en su inmensa mayoría. Porque recuerden, la cautividad ha durado 70 años. Muchos de los que llegaron al cautiverio inicialmente para este momento ya no viven, viven sus hijos. Entonces muchos nacerían como cautivos, sí, del Dios verdadero, pero pues no estuvieron atentos a lo que Dios le mandó y entonces van a nacer en cautividad. Se cumple la palabra de Jeremías, recuerden esto. Pero no solo son descendientes de la cautividad, son los liberados de en medio de la cautividad, son las personas que Dios sacaba en cumplimiento de su palabra para que volvieran a la tierra, habiéndoles el Señor aleccionado durante 70 años. Y entonces aquí pensamos en el Señor que salva, el Señor que libera.
Y entonces, este grupo de personas que ustedes encuentran en el versículo 2, entre los cuales rescatamos o destacamos a Zorobabel y a Jesúa, corresponde con un grupo de personas que muy posiblemente jugarían un papel de liderazgo en medio de este grupo de personas que está volviendo a la tierra prometida. ¿Vale? Continuemos sobre el versículo número 3. Entonces, mejor, ¿cómo termina el versículo 2? El número de los varones del pueblo de Israel. Entonces va a comenzar a hablarnos de unos grupos de personas que regresan. Y aquí vamos a hacer una lectura en bloques, ¿vale? Entonces dice los hijos, para efectos prácticos, los descendientes, ¿vale? Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgat, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigbai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Azun, 223. Los hijos de Kibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Pues sí, mis hermanos, comenzamos una lectura que no sé qué tan retante sería para ustedes el memorizar esta porción. Yo creo que me saldría una hernia cerebral intentando recordar esto de memoria, pero lo bonito, y ustedes ya lo comienzan a ver con detalle, es cómo el Señor va a hacer por medio de Esdras que llega a nosotros una información tan detallada como yo creo que ni siquiera en la actualidad la podríamos levantar. Porque recuerden, esta es parte del primer grupo que está volviendo de la cautividad. Y arriba el Señor ya nos habló de una serie de siervos que estarían en condición de liderazgo en los asuntos civiles y en los asuntos espirituales. Pero el Señor llega y nos dice a continuación, mire, la siguiente es la relación de unas personas que se identificarían según un parentesco, según a qué casa pertenecerían sus ancestros. Por eso dice los hijos de. Cuando vemos esto de los hijos o los descendientes, también hay una nota de nostalgia y de tristeza, porque no están regresando los padres, están volviendo los hijos. Los otros, en su inmensa mayoría, han muerto en la cautividad. Recuerden por favor eso. Pero no tiene algo más. Dios no dice, y junto con Zorobabel y Jesúa regresaron un montón de personas según casas paternas, según funciones en el templo, como, perdónenme, como quien habla de montoneras. Dios, en su buena voluntad, nos permite a nosotros conocer grupitos detallados de personas, como dejando claro que cada uno de ellos tenía un plan o un rol en el plan de Dios. Si bien es cierto, Dios es un Señor, en el caso nuestro lo entendemos mucho más fácilmente, es el pastor de su rebaño. Ustedes saben que el Señor nos conoce a todos por nuestro nombre, de forma particular, de forma personal, cada uno con su historia, cada uno con su realidad es conocido por Dios. Sí es cierto, hacemos parte de un gran grupo llamado iglesia, como en este caso, estas personas harían parte de un gran grupo llamado Israel, pero el Señor con precisión, con ternura, con intimidad, va a permitirnos saber de muchos de ellos de forma personal. ¿Qué casas están volviendo acá? Acabamos de leer hasta el versículo 21. Ahora continuemos con los versículos 22 y siguiente. ¿Cómo sigue el relato? ¿De quiénes están regresando? Dice, versículo 22. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los hijos de Ramá y Geba, 621. Los varones de Migmat,
122. Los varones de Betel y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elán, 1254. Los hijos de Arín, 320. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3630. Y ahora ustedes se dan cuenta, mis hermanos, en lo que acabamos de leer, cómo el Señor adiciona al listado de los que están volviendo personas ya no relacionadas por su parentesco, ya no a qué casa pertenecerían, sino en qué lugar habían nacido sus antepasados. Eh, ¿Cuál sería la ciudad a la que naturalmente ellos regresarían si es que hubieran vuelto con sus padres? Y entonces vemos una relación de algunas ciudades de Judá de las que volvieron personas que habían estado cautivas. Versículo 36. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arín, 1017. Y entonces ustedes se encuentran aquí, mis hermanos, que se está haciendo la relación de cuatro grupos, de cuatro clases, de cuatro familias sacerdotales. Pero lo que es bonito recordar es que una vez más Dios tenía presente con todo detalle cuántos y quiénes eran los suyos. Y es que si usted mira Deuteronomio 24, usted va a encontrar algo muy interesante. Las casas, las clases, los turnos sacerdotales eran 24. ¿Pero cuántos regresaron? Cuatro. Es con el tiempo que se van a de nuevo tener las suficientes personas para retomar 24 turnos sacerdotales, pero por ahora solo cuatro regresan, solo cuatro grupos de sacerdotes, de clases de sacerdotes. Ahora, en este punto solo una anotación que tal vez es bueno tener presente. Y les leo, mis hermanos, Primera de Crónicas 24:19. Primera de Crónicas 24:19. ¿Vale? Si no quiere ir hasta allá, está bien. Si alcanza a ir y se devuelve a Esdras, hágale Primera de Crónicas 24:19. Dice, estos fueron distribuidos por su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Entonces, cuando hablamos de estos sacerdotes, nosotros echamos cabeza y nos ponemos a pensar ni más ni menos que en ese sumo sacerdote que fue Aarón, ese primero de la clase de los sumos sacerdotes. Y ustedes ven aquí algo interesante. A estos descendientes de Aarón se les va a distribuir según una labor, según un ministerio que tendrían que cumplir. Miren cómo va el 19 nuevo. Esos fueron distribuidos por su ministerio, su servicio a Dios. Específicamente, ¿dónde? Sacerdotes, para que entrasen en la casa de Jehová. ¿Por qué? Según les fue ordenado por Aarón su padre. Pero ¿quién es el que había dado la orden a este Aarón y a estos sumos sacerdotes? ¿Quién había determinado que sirvieran en el templo, que tuvieran unos turnos para servir? De la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Entonces, cuando pensamos en estos sacerdotes que están regresando, si bien solo encontramos aquí cuatro de las 24 casas o los 24 turnos, nosotros vemos cómo el Señor mantiene, arriba que vimos, mantiene la necesidad de que haya un orden en los asuntos civiles. Cómo se deben comportar las personas entre ellos, hacia las autoridades, cómo se mantiene el orden. Pero como Israel no era solo un pueblo con asuntos civiles, el Señor recuerda cuando pone su sumo sacerdote, cuando pone sus sacerdotes, que este pueblo era especial porque tenía además un liderazgo espiritual. Y miren, por ejemplo, acá cómo el Señor está haciendo que regrese, sí, un grupo pequeñito, pero un grupo para que se pueda en su momento retomar la labor, el servicio al Señor. ¿Dónde? En el templo. ¿Qué templo? Un templo destruido.
¿Por qué destruido? Por el pecado de Israel. Pero Dios está volviendo a los cautivos, Dios está restaurando a su pueblo para que vuelvan a qué? A servir a su Señor. La libertad que nosotros estamos viendo que se está implementando en este momento tiene que ver con el cumplimiento de un plan por parte de Dios en el que ustedes y yo notamos que hay nombres, que hay grupos de personas muy precisos, pero todo esto dentro de un Dios que sabe trabajar en su pueblo en general y por medio de las partes del pueblo de forma particular. Están volviendo esos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos habían sido puestos para que sirvieran en el templo. El orden arranca desde Aarón, pero el orden arrancó ante todo en la voluntad de Dios. Un dato más que quería mencionarles en este punto es que siendo 24 las clases o los turnos sacerdotales, pues lo que se haría es que se echarían suertes para que todas las casas estuvieran sirviendo más o menos 2 veces al año en los asuntos del servicio en el templo. Que vuelvan todos, porque todos tienen que servir. Estas 4 casas estarían ocupadas de eso. Y como les digo, más adelante sabemos por la historia bíblica que se restaurarán hasta tener de nuevo 24 órdenes sacerdotales. Pero avancemos con el estudio. Y entonces nos dice el versículo 40 en adelante, quienes también están regresando, dice los levitas. Los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, los cantores, los hijos de Asaf, 128, los hijos de los porteros, de los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Y entonces aquí nosotros vemos que el Señor resume una serie de personas del pueblo judío que tendrían diferentes labores de asistencia dentro del templo. Estarían los sacerdotes, que estarían según la pertenencia a una de las casas propias de ese sacerdocio, arrancando desde Aarón, como dijimos hace un momentico. Pero el Señor tendría unos auxiliares que tendrían igualmente unas responsabilidades. Y habla de los levitas, y habla de los cantores, y habla de los hijos de los porteros. Y vemos nosotros a estas personas también determinadas por el Señor claramente. También debían estar sirviendo en el templo, apoyando al sumo sacerdote, apoyando a los sacerdotes. Y el Señor les menciona, no solo dice, y volvieron unos auxiliares, no. Se encarga de hablar de levitas, cantores e hijos de los porteros. Avancemos sobre el versículo 43. Y el versículo 43 dice, los sirvientes del templo. Los hijos de Sija, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siá, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaí, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunín, los hijos de Nefusín, los hijos de Bacbuc, los hijos de Acufa, los hijos de Arjur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barco, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Neías, los hijos de Atifa. Y aquí, mis hermanos, el Señor habla de otras personas que servirían, distintas al sacerdote, sumo sacerdote y las diferentes clases de levitas. Y como tal vez, mis hermanos, para este momento es bueno moverse en la Biblia para que la lectura de tantos nombres no nos distraiga, ahora sí le voy a pedir un favorcito. Váyase a Josué capítulo 9. Váyase a Josué capítulo 9, versículo 27. Si bien vamos a leer aquí un dato histórico, quiero ponerles a pensar cómo este Dios que tiene claridad en cómo está haciendo volver a su pueblo, cuál es el propósito, cómo pone un liderazgo, cómo pone unas personas para que cumplan labores específicas. La finalidad es que se reconstruya el templo por parte de un pueblo que ha aprendido en la cautividad la necesidad de obedecer a Dios, no dando lugar más a la idolatría, pues vuelvan. Les tengo un líder en los asuntos civiles, les tengo un líder en los asuntos religiosos, le tengo un grupo de siervos que estén sirviendo en
del templo que van a reconstruir y ahora nos habla de unos sirvientes del templo. Josué 9:27 nos recuerda algo muy bonito, algo que había pasado tiempo atrás y nos lleva a pensar cómo Dios hace las cosas. Y estamos hablando aquí en Josué 9:27 de lo siguiente. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Es decir, Josué 9:27 nos está hablando de unas personas que tendrían una labor, ser leñadores, los que llevan leña y ser los que llevan agua, los aguadores de la congregación, pero también noten, y para el altar de Jehová. Oiga, pero ¿de qué persona nos está hablando? Pues si usted pone y lee un poquito más atrás, se va a dar cuenta que está hablando de los Gabaonitas. Y muy a grandes rasgos, ustedes recordarán para este momento, cuando escucha la palabra Gabaonita, que se trataba de un pueblo pagano, que se entera de lo que Dios hizo con Jericó y les da miedo. Y estas personas inventan una estrategia y prácticamente se disfrazan y llegan a donde Josué y llegan a donde el pueblo del Señor. Recuerden, el pueblo está con Josué, está tomando posesión de la tierra prometida y ustedes recordarán, por ejemplo, lo que pasó en Jericó, cómo Dios destruye Jericó y eso es algo que se había esparcido entre los pueblos que estaban habitando la tierra prometida y que entendían, nos van a sacar. Algunos pueblos se agrupan para pelear, pero hay un pueblo, los Gabaonitas. Los gabaonitas debían ser destruidos como los demás pueblos, pero ellos se arman toda una estrategia y van y se presentan ante Josué y a los de Israel y le dicen, no, miren, nosotros venimos de muy lejos. Y en otras palabras, estamos aquí a disposición de ustedes. Lo cierto es que ellos no venían de lejos, ellos eran de los pueblos que estaban en la tierra prometida, pero ellos se dan cuenta de algo. Si nos enfrentamos a los israelitas, el Dios de Israel nos acaba. Y hacen uso de un engaño. Y Josué hace con ellos una alianza, les hace sus siervos. Después se terminan dando cuenta los israelitas que les habían engañado, pero ellos respetan el pacto que habían hecho. Y desde ese entonces ustedes ven a los gabaonitas siendo leñadores y aguadores, como dice el texto de Josué 9:27 al final, hasta hoy. Y estos, muy posiblemente, es de los que nos está hablando el texto bíblico cuando habla de los sirvientes del templo. Noten, no los menciona ni entre los levitas ni entre los sacerdotes. ¿Por qué? Porque este era un grupo de personas distinto. Eran los descendientes de unos gabaonitas que hasta ese momento tenían la característica de servir a Dios. Miren, repito. Hasta sabe el Señor mantener las consecuencias históricas en medio de naciones paganas. Oiga, no solo es lo que tiene que ver con Ciro, como lo vimos en el capítulo 1, es como Dios mantiene unos sirvientes según su buena voluntad. Sí, todo fue destruido, pero eso no implicó que Dios hubiera perdido su plan. Se mantuvo intacto y solamente está restaurando un pueblo con lo necesario para que su pueblo ande en la voluntad de Dios. Aquí nos habla hasta de los sirvientes del templo. Sigamos con la lectura y ahora sí hágame un favor, retome Esdras 2. Versículo 55, ¿listos? Y ahora de quién nos está hablando, qué otras personas estaban en este primer grupo que va a volver de la cautividad hacia Judá, hacia Jerusalén y las ciudades aledañas. Dice, los hijos de los siervos de Salomón. Los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret Asebaín, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Ahora, ¿quiénes son estos descendientes de los siervos de Salomón? Lo que se cree es que estos descendientes de los siervos de Salomón serían los hijos de hombres que Salomón había tomado como esclavos en batallas que había ganado. Y eso sería una costumbre no solo en la época de la historia bíblica, sino ustedes recordarán hasta tiempos medianamente recientes. Un rey llegaba y peleaba con otro y si él ganaba, pues había una masacre por parte de los derrotados completa o el rey podía optar como con
de entre los que son sobrevivientes, yo los tomo para esclavos. Los podía tomar para esclavos para decirle a la nación vencida, mire, le devuelvo a sus esclavos, págueme, o voy a vender a los esclavos a otras naciones, o como muy posiblemente está pasando aquí, Salomón decide quedarse con uno de esos siervos, con uno de esos que ahora eran esclavos tras la victoria, y ustedes ven que son mencionados aquí como los otros siervos de Salomón, que también van a jugar un papel importante en este trato de Dios para que sea restaurado lo que él desde el comienzo había diseñado con su Israel, con su templo en Jerusalén. Sigamos con la lectura y nos ubicamos sobre el versículo 59, versículo 59. Estos fueron los que tuvieron de Tel Mela, Tel Alsa, Kerub, Adam e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 652. Ahora, ¿qué nos cuenta aquí el texto bíblico hasta este momento que leímos? De entre los que regresaron, no todos podían demostrar que eran judíos. Ellos tenían en su cabeza muy claramente que quienes regresaban o lo hacían en condición de temerosos de Dios, aunque no fueran judíos o de judíos propiamente, porque habían nacido, porque eran descendientes de judíos. Y en este caso ustedes ven a un grupo de personas que no se sabe realmente cuál era su linaje, no se podía demostrar con claridad que eran descendientes de Israel y el Señor los menciona. Dice, mire, de estos no sabemos realmente si eran descendientes de israelitas, pero van a regresar y van a regresar en qué condición, en condición de no tener certeza sobre si son israelitas o paganos que se están adhiriendo a las prácticas de los israelitas. Continuemos con el texto. Y entonces, ahora ustedes ven, mis hermanos, el versículo 61. Nos habla de otro grupo de personas de las que no era muy claro cuál era su ascendencia. Versículo 61. Y de los hijos de los sacerdotes, ojo, nos va a hablar de unas personas que en apariencia eran hijos de los sacerdotes, pero no se olvide, arriba el Señor nos dijo de esas casas de sacerdotes quienes habían regresado. Lo que pasa es que aquí el Señor tiene algo que decirnos sobre estos aparentes hijos de sacerdotes. Dice 61, de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y fue llamado por el nombre de ellos. ¿Qué se dice de estos que en apariencia eran hijos de Israel, de sacerdotes? Estos buscaron su registro de genealogías. Buscaron qué decía sobre sus antepasados. Miraron a ver si efectivamente correspondían a alguna de las casas sacerdotales, sobre si su ascendencia les comunicaría con Aarón. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio, porque no había plena prueba de que efectivamente correspondieran o pertenecieran a una casa sacerdotal. Y por ende, mientras eso no se definiera, no podrían ser contados como sacerdotes, aunque aquí en indicio son mencionados como hijos de sacerdotes, falta la plena prueba, la certeza absoluta de que efectivamente son hijos de sacerdotes. ¿Cómo se lograría? Pues si hubieran tenido un registro genealógico que demostrara que llegaban a ese linaje sacerdotal o, como viene a continuación, miren lo que dice el texto en el versículo 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Aquí muy posiblemente Zorobabel se da cuenta que hay un problema. Hay unas personas que en apariencia son descendientes de sacerdotes, pero no hay certeza. ¿Cuál es el problema? ¿Quién debe ejercer el sacerdocio? Solamente quien se puede comunicar genealógicamente hasta Aarón, porque ese fue el orden que estableció el Señor. Y entonces aquí Zorobabel dice, mire, no sabemos si ustedes realmente son de una tribu sacerdotal, si son de una casa sacerdotal mejor. Entonces, mire, vamos a hacer algo. No van a comer nada de lo que es muy santo, de lo que sería la parte para los sacerdotes.
Los sacerdotes tenían el derecho, y vamos a leer un par de versículos que nos ayudan a recordar esto, tendrían el derecho de participar de cosas que se presentaran al Señor por vía de ofrendas. Y entonces este gobernador dice, no, ustedes no pueden comer de eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el templo está destruido, lo que es muy claro es que el Señor está haciendo que su pueblo regrese a restaurar, y eso implicaría una restauración en todo lo que fuera posible, y Zorobabel lo sabía muy bien. Zorobabel, como líder de los asuntos civiles, sabía que volver a la tierra del Señor, era volver a las condiciones que el Señor había establecido. ¿Porque habían sido sacados de esa tierra? Porque se habían olvidado de Dios. Y entonces déjenme leerles un versículo que nos recuerda a mis hermanos cómo era esto de la parte del sacerdote. Solamente quiero leérselo para que usted lo tenga presente. Y para ello me voy a Levítico 2, versículos 9 y 10. Solamente se lo voy a leer para que usted tenga en cuenta qué podrían, por ejemplo, comer esos sacerdotes. Levítico 2 9 y 10 dice, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda, ojo, ¿quién puede tomar? El sacerdote. Tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Es decir, toma la ofrenda de memorial y se presenta al Señor. Olor grato a Jehová, dice aquí. Ojo con el 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Es decir, a los sacerdotes les era dado no solo presentar la ofrenda, sino de lo que quedaba, ellos podían tomar para ellos mismos. Por eso, Zorobabel les está diciendo, ellos no vayan a comer de las cosas muy santas. Pero entonces aparece un asunto que es bueno mencionar, aunque no se puede explicar mucho más allá de lo que nos da la Biblia. El gobernador le dice, miren, no vayan a comer de nada hasta que nosotros no tengamos ese sacerdote, ese sumo sacerdote, que pueda tener en su pectoral el Urim y el Tumim, o el Tumín, Urim y Tumín. Cuando usted lee Éxodo 28:30, si está tomando nota, posiblemente le ayude a consultar esto. En Éxodo 28:30 usted lee lo siguiente. Déjeme leérselo, por favor. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Nosotros no sabemos con certeza qué era el Urim y Tumim. Algunos dicen que eran las piedrecitas preciosas, pero no hay certeza. ¿De qué eran? Sabemos por lo que dice Éxodo 28:30 que irían en el pectoral del sumo sacerdote, y por lo que está diciendo el texto sería una forma mediante la cual el sumo sacerdote podría presentar una consulta a Dios. Algunos dicen que sería algo así como, Señor, dinos sí o no frente a un determinado tema. Y en este caso concreto, aplicado a lo que estamos leyendo en Esdras, la idea era esperar a ver si se podían reencontrar las piedras del Urim y Tumim que posiblemente se habían perdido. Y cuando ya las tuviera, quien fuera el sumo sacerdote, que le pudiera decir al Señor más o menos lo siguiente: Señor, dime si tal persona que dice que es descendiente de una casa sacerdotal es o no descendiente. Y la idea sería que Dios guiaría las suertes por medio de Urim y Tumim para que se supiera si era cierto o no era cierto. Pero ¿qué más podemos decir de este Urim y Tumim? No mucho más, que era una forma como Dios permitiría conocer una pregunta muy precisa, pero no podemos decir mucho más. ¿Qué es lo cierto? Esto va tan en serio que no se pueden aquí permitir ninguna clase de nueva ofensa a Dios, como por ejemplo, sí, mano, tranquilo, hágale, tranquilo, métase al sacerdocio que nosotros lo respaldamos. Avancemos un poco más. Y versículo 64, se ha hecho una relación, como les he dicho, de nombres, de personas, de responsabilidades. Dios tiene todo el control. Versículo 64, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Todo este grupo de personas que está volviendo, según el 64, es de 42.360, pero redondeando realmente van a ser aproximadamente 50.000 personas. Es un solo pueblo, pero no tiene algo. Es un solo pueblo compuesto por un montón de personas, por un montón de realidades. 65, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras.
Miren hasta qué detalle llega el Señor cuando nos revela este texto, cuando lo entregó, mejor este texto, 66. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6620. Hasta que animalitos volvían con este pueblo. Y ahora, llegando a la parte final de lo que es este capítulo y buscando una aplicación propia de la iglesia, miren lo que dice el versículo 68. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias. Estos jefes, esos líderes de las casas paternas llegan y deciden hacer ellos una ofrenda voluntaria. Ojo, no fueron obligados a regresar. Lo que nos da a entender el texto cuando nos permite saber que el pueblo de Dios volvió en tres momentos es que no todo el mundo estuvo dispuesto a regresar en el primer momento que Ciro lo decretó. Porque, entre otras cosas, posiblemente algunos dirían, eso está muy vuelto nada para devolvernos por allá, entre otras cosas. Pero de entre los que regresan vemos acá que estos jefes de las casas paternas hacen una ofrenda voluntaria a Dios porque ellos quieren reedificar la casa del Señor en su lugar. Ellos saben que están volviendo para ello. Están rodeados de un montón de gente, pero tienen un liderazgo, tienen una forma de entender la vida que ha sido cambiada por medio de lo que Dios hizo con ellos en el cautiverio y ahora tienen incluso el querer de la ofrenda voluntaria. ¿Qué tanto fue esta ofrenda voluntaria? 69, según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra, al que estaba a cargo de la reconstrucción del templo, dieron 1000 dracmas. Estamos hablando de una moneda persa que se llamaría el dórico, pero para efectos prácticos, ¿saben cuánto equivalen esos 1000 dracmas aproximadamente? 500 kilos de oro. ¿Qué más dieron ellos? 5000 libras de plata. Es decir, estamos hablando, si una libra pesa aproximadamente 540 gramos en esa conversión, estamos hablando que estas personas de forma voluntaria no solo dieron estos 500 kilogramos de oro, sino 2,7 toneladas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Dieron harto, pero ante todo dieron con una actitud voluntaria. El texto termina y como les dije voy a hacer una anotación desde la iglesia para que lo pensemos. Versículo 70. Y habitaron los sacerdotes, los levitas y los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Muchos de ellos van a volver a sus ciudades, si es que todavía eran habitables, o a sus ciudades destruidas, pero un lugarcito en el que pudieran arrumarse. Otros no pudieron hacerlo. Les tocó meterse en otros lugares diferentes a sus ciudades. ¿Por qué? Porque encontrarían gente que no sería de Israel habitando esos lugares. Pero lo importante aquí es que este grupo de personas, sacerdotes, levitas, los del pueblo, cantores, porteros, sirvientes en sus ciudades, todos mencionados por su nombre, mencionados con detalle como lo vimos atrás, están volviendo a su casa, están volviendo a su tierra, están volviendo después de un largo tiempo de disciplina, porque 70 años, mis hermanos, nunca será poco tiempo. Están volviendo por la buena voluntad del Señor, pero dentro de las cosas que hemos visto, las responsabilidades que se quieren cumplir y, por ejemplo, en la última parte, ese deseo de presentar ofrendas voluntarias, ustedes y yo, mis hermanos, nos ponemos a pensar en algo y es cómo el Señor sabe tratar el corazón de los suyos. Cómo el Señor puede mover a los suyos a hacer cosas que antes de Dios eran no posibles. Déjeme leerles algo y si usted puede, váyase súper rápido que ya estamos acabando. En 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4. 2 de Corintios 8, 1 al 4. Ustedes ven aquí a Pablo que está hablando sobre una recaudación para llevarle una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Y hablándole a los de la iglesia de Corintio dice algo que a nosotros nos retumba. Cómo Dios obra en las personas. Cómo Dios cambia los corazones, incluso en los momentos de mayor necesidad. Un creyente entiende las cosas de manera diferente porque piensa en la voluntad de Dios. Según de Corintios 8, 1 al 4 dice lo siguiente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún allá más y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estas iglesias de Macedonia, o esta región de Macedonia, esta provincia de Macedonia, estaría compuesta, entre otras ciudades, por Filipo, Tesalónica y Berea. Allí había iglesias. ¿Saben qué se sabe que había pasado para este momento? Las personas de esas iglesias estaban pasando una gran angustia económica. Estaban pasando por pobreza. Una de las razones que se cree para que esto sucediera es que la guerra los había afectado hace muy poco tiempo. Pero como ahora no solo son personas de esas naciones, sino ante todo son creyentes, como esos que están volviendo del lugar de cautividad a su tierra, ellos tienen una prioridad en su corazón. Nosotros queremos participar de la obra del Señor según la fuerza que Dios nos ha dado e incluso más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros más que ser habitantes de Filipo, Tesalónica y Berea somos creyentes. De alguna manera y guardando relación con lo que estamos viendo, ya para terminar, en el retorno de estas personas en el capítulo 2, ellos más que personas que en su momento estuvieron en Babilonia o en ese lugar ahora gobernado por Ciro, ellos ante todo estaban actuando, estaban volviendo como creyentes, sí, cada uno según su responsabilidad, que el sacerdote, que el levita, que el siervo, incluso el que no se sabía si era sacerdote, incluso el que no se sabía si era judío, todos están volviendo, pero el cambio que más brilla en todo esto es como la gracia de Dios obró sobre ellos. De la misma manera, como lo dice el versículo 1, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué los de Macedonia actuaron de esa manera? Porque dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, por un Dios de gracia que obra en cada corazón de los que integran un pueblo. Y cuando obra en cada corazón de los que obran en un pueblo, en este caso una iglesia, obra en la iglesia por completo. Lo que vemos acá es cómo el Señor sabe cumplir su voluntad. Es como Dios va llevando todas las cosas para hacer lo que quiere. Pero mis hermanos, y en esto, como les dije, voy terminando, ustedes no ven aquí a un Dios forzando. Los que volvieron en ese grupo con Zorobabel no volvieron forzados. Volvieron porque así lo querían. Volvieron porque entendieron el valor de la libertad que el Señor les daba, el valor de la restauración que el Señor les regalaba. Y para el Señor, aunque eran ellos descendientes de un montón de gente que le dio la espalda, el Señor les vio con misericordia. El Señor les lleva a volver. Pero ¿para qué están volviendo? Cada uno, según su responsabilidad, de alguna manera tendría que aportar a la reconstrucción del templo, a un entorno en que ese pueblo se concentraría en una cosa, igual que la iglesia de Macedonia, hacer la voluntad de Dios. Los de Macedonia, ¿cómo podemos aportar en la ofrenda para Jerusalén? Los que están volviendo en el capítulo 2, es tiempo de volver a nuestra tierra, es tiempo de reconstruir el templo, es tiempo de volver a servir a nuestro Señor. Y entonces, ustedes lo pudieron ver, un montón de personas con diferentes responsabilidades, con diferentes historias, tenían una cosa en común. Dios estaba orando en sus vidas. Dios les estaba guiando a qué? A servir al Señor. Esta noche nos reunimos aquí, cada quien en su ocupación. Alguno de los presentes llegó sumamente cansado porque estuvo por fuera todo el día, otro está muy cansado porque estuvo en su casa todo el día, alguno viene de estudiar, otro de trabajar, otro estuvo solo, otro muy acompañado, algún otro trabajará como independiente, como trabajador asalariado. Mis hermanos, en medio nuestro en este momento hay un montón de diferencias en cuanto a nuestro origen, en cuanto a nuestras obligaciones, pero tenemos un factor común. Todos estamos llamados a servir a Dios y de alguna manera tomarlo como los de Macedonia, servir a Dios en nuestras fuerzas y si podemos más allá de nuestras fuerzas, porque nosotros servimos a este mismo Dios que da libertad, porque nosotros servimos a este Dios que sabe usar a los suyos para lo suyo. Recordemos eso, mis hermanos, y ahora oremos. Padre bendito y Señor, te damos gracias por guiarnos, Señor, en el estudio de este segundo capítulo de Esdras, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque si bien puede resultar un tanto difícil encontrar tantos nombres, tantas responsabilidades, te agradecemos porque a lo largo de este capítulo y de Esdras, Nehemías y de la Biblia completa, Señor,
Se hace muy evidente, Santo Dios, cómo tú cumples tu voluntad. Sí, lo cumples en pueblos, pero también en los individuos que integramos ese pueblo, como nos lo recuerdan a nosotros como iglesia, Señor. Nosotros queremos pedirte que nos ayudes a considerar la responsabilidad que nos has dado a cada uno de nosotros, a sabiendas que en tanto creyentes, a todos nos has dado unos dones, unos talentos, unos oficios, y que todos somos parte de un mismo cuerpo, y que ninguno de nosotros, Señor Dios Todopoderoso, está llamado a hacer una cosa distinta a la que tú le has mandado, y que ninguno de nosotros está llamado a despreciar aquello en lo que tú le has puesto, Señor. Ayúdanos para comprender que tú vas guiando, Señor, el cumplimiento de tu voluntad, pero no es tu voluntad forzarnos ni obligarnos. Aparejas las circunstancias, aparejas los tiempos y las cosas. Ayúdanos, Señor, para que en nosotros haya el anhelo de estar individualmente y juntos buscando hacer lo que es propio de tu voluntad. Gracias, Señor, por tu compasión y tu misericordia, como la tuviste para el pueblo que volvía de la cautividad, la mantienes para con nosotros en el día de hoy. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús.